Cuando me dirigía hacia este recinto, pensaba lo que significa este encuentro. Pensaba en cómo un sueño compartido con Marta Lucía Ramírez hoy se cristaliza. Pensaba en las voces, los análisis, las expectativas, las opiniones de tantas personas con un propósito común. Y pensaba esta mañana que lo que estamos viendo hoy con la entrega de este reporte, de esta hoja de ruta, de esta carta de navegación, por parte de los sabios y sabias que integraron esta misión, es el más vivo ejemplo de lo que es una conversación nacional. ¿Por qué? Porque aquí hay opiniones divergentes. Porque cuando empezamos este ejercicio había debates profundos sobre lo que pensaban unos, lo que pensaban otros, sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la innovación en el plano de la productividad o específicamente en el campo de la búsqueda continua por la verdad a partir del conocimiento mismo. Yo recuerdo que en los albores de la misión, mi compañera de gobierno Marta Lucía Ramírez me decía que había grandes retos justamente por las divergencias en muchas aproximaciones. Pero lo interesante es que fue a partir de la conversación colectiva, a partir de plantearse cuál es la hoja de ruta de nuestra nación para las próximas décadas, se fue generando una gran convergencia, donde muchos pretextos, prejuicios, inclusive aproximaciones preconcebidas, fueron cediendo para llegar a un punto donde entre todos hay un mensaje para una nación. Y eso es justamente lo que Colombia necesita. No solamente tener sus mejores mentes al servicio de un propósito común, sino también en un mundo globalizado tener la capacidad de invitar científicos de otros lugares del planeta a enriquecer nuestra conversación, a enriquecer nuestros debates, a motivarnos a hacer mucho más como sociedad. Y hoy, en efecto, recibimos una gran creación colectiva de 300 días. Una creación pensada no en el próximo día, sino en la próxima generación, pero tomando las decisiones adecuadas hoy. Y eso significa mucho para nuestro país. La ciencia, la tecnología, la innovación, hoy marcan los grandes contrastes de la humanidad. Vemos cómo con tecnología robótica remota hay dispositivos que transitan aceleradamente por la superficie de Marte, analizando partículas, analizando células y en tiempo real transmitiéndolas a los principales centros de investigación para conocer la inmensidad de otros planetas. Pero justamente cuando vemos esos avances tecnológicos, tenemos un mundo donde más de 1.000 millones de personas no conocen la luz eléctrica. Tenemos cerca de 1.500 millones de personas en el planeta o más que no tienen acceso al agua potable y que son víctimas permanentes de enfermedades transmisibles. Vemos cómo un espacio territorial como Manhattan puede tener más líneas telefónicas que todo el continente africano. Vemos cómo hay dispositivos electrónicos que tienen la capacidad de procesamiento de datos que le es ajeno a muchas comunidades rurales donde escasas megas permiten tan solo
ver en la lontananza la conectividad del 5G. Contrastes propios del mundo de hoy. Tenemos ciudades que son capaces de convertir la basura en energía a partir de plasma, y otras ciudades del planeta donde sencillamente no es capaz el ser humano de procesar adecuadamente la cantidad de desechos. Tenemos unas sociedades, inclusive en un país como Colombia, donde hay ciudades que tienen ingresos per cápita que superan los $12,000, cuando hay otros lugares del país que podrían estar en situaciones críticas, verdaderamente críticas, donde en las zonas urbanas el promedio de años de educación son 9.6 años y en zonas rurales donde escasamente llegan a 5.1. Esos son los contrastes del mundo de hoy. ¿Y por qué quiero marcarlos en esta conversación? Porque la conversación que está planteada en este reporte mira a la sociedad bajo distintos prismas, pero con un solo propósito, y es el de jugar cada uno un papel para que Colombia trascienda históricamente y construya su futuro a través de ese primer concepto plasmado en estas 277 páginas, que tiene que ver con esa BioColombia, con una Colombia que ve su progreso a partir de su patrimonio natural, donde lo ambiental deja de ser un pasivo y se considera el más importante de los patrimonios, donde somos capaces de ver no solamente en la bioeconomía y en la biociencia y en el bioturismo y en todas las aplicaciones derivadas de esa naturaleza, un camino que lo nutre también la diversidad cultural, donde la cultura juega un papel también para unir a la sociedad, para recuperar nuestra identidad y para cerrar disputas históricas. A esa primera aproximación hay que reconocer que nos invita a todos los colombianos a soñar y actuar. Viene el segundo gran elemento, que es esa Colombia productiva, pero productiva a partir del conocimiento, del talento, del capital humano, donde sabemos que existen los retos de la cuarta revolución industrial, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de las tecnologías encriptadas, del análisis integrado de datos, del aprendizaje de máquinas, de la computación en la nube. Pero está también en los planteamientos de los sabios y sabias la Colombia equitativa. Una Colombia donde no exista un solo talento que se pierda porque sus familias no tienen billeteras abultadas, donde no exista una sola ansiedad de conocimiento que no se pueda atender, donde el espacio para el ingreso al aprendizaje sea lo suficientemente democrático. Si nosotros partimos de esos tres elementos analíticos que están en este reporte y lo llevamos a lo práctico, a lo que está planteado en un sistema de ciencia, tecnología e innovación, que está planteado con una nueva institucionalidad, que está planteado con una nueva invitación de las políticas públicas, que está desarrollado con la búsqueda de financiamiento para salir del letargo histórico de solamente invertir 0.2% del PIB en ciencia y tecnología y llegar al 2% rápidamente. Entendemos la trascendencia de lo que hoy está ocurriendo en este salón. Y es verdad, Orlando, la tarea apenas empieza. Y es verdad, querida vicepresidenta, la tarea apenas empieza, porque con su liderazgo hemos logrado llegar hasta acá.
Y hoy quiero dejar también planteado que las redes que siguen activas en los distintos módulos no van a estar solamente elucubrando, sino que vamos a incorporar desde el gobierno nacional una metodología permanente de seguimiento y que hoy en un año, estaremos haciendo una evaluación con todos ustedes de cómo se va aplicando lo que está contenido en este documento. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos en cada uno de estos tres elementos trascendentales? En esa BioColombia tenemos que empezar por reconocer que nuestro país apenas representa el 0.4% de todas las emisiones globales de CO2. No obstante, somos uno de los países más amenazados por los riesgos del cambio climático. Por eso para nosotros no debe importar qué tanto representamos en las emisiones globales, sino cómo asumimos un liderazgo a partir de lo que representa el gran patrimonio natural de nuestro país. De sentirnos orgullosos de esa Colombia, que tiene la segunda mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado en el mundo, que tiene el 50% de su territorio en selva tropical húmeda, que es la casa del 50% de los páramos del planeta, que tiene esa riqueza maravillosa en la profundidad del Chocó, que tiene esos ríos caudalosos que han merecido tantos estudios académicos en nuestra Orinoquía, que tiene tantas especies en la flora y en la fauna que pueden agotar cualquier enciclopedia científica, que tiene además una diversidad étnica, donde las tradiciones ancestrales de nuestros pueblos originarios son capaces de llenarnos también de sabiduría frente a las grandes preguntas que podamos tener. Si nosotros valoramos todo ese patrimonio y entendemos que estamos dando pasos trascendentales hacia la revolución de las energías renovables no convencionales, donde Colombia está liderando la transición energética regional para que en el año 2030 el 70% de las fuentes de energía en más de 12 países de América Latina sean renovables y renovables no convencionales. Entendemos el papel del liderazgo de nuestro país. Si lo valoramos a la luz de la transición de la movilidad, donde somos capaces de conciliar un transporte más limpio, pero con fuentes más limpias, para ser coherentes y congruentes, ahí está el liderazgo de Colombia. Si entendemos que se ha articulado un Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y que ya tenemos una reducción del 10% en 15 meses y vamos por más, entendemos que este es un ejercicio colectivo. Si nosotros nos aventuramos de manera decidida hacia una economía circular, donde está reducir, reciclar, reutilizar, producir conservando, conservar produciendo, realmente le llegamos a todo el sector privado para que lo ambiental sea una forma de conectarnos emocional y con confianza con la ciudadanía. Si nosotros nos planteamos también que es urgente enfrentar los estragos de la erosión costera, proteger las reservas submarinas, hablar de todas las especies, poderlas codificar y compartir científicamente con el planeta, ahí está el liderazgo que Colombia quiere construir. Y si eso lo llevamos al plano de la cultura, porque es algo que me emociona de esta misión, aquí está la ciencia, pero aquí también está la cultura. Aquí están personas que han trasegado toda una vida para demostrar que la cultura incide en el desarrollo. Y para demostrar que cuando se habla de ciencia y cultura no hay categorizaciones. Y que eso implica también la gran revolución educativa en el plano de la equidad, donde podamos romper los moldes de la educación del siglo XIX, donde siempre estábamos llevando a las escuelas niños por edades, pero que no fácilmente interactúan entre edades,
cuando eso es lo que más marca el desarrollo en la vida profesional. Cuando tratemos de inocular en los niños, no en esperar del maestro todas las respuestas, sino llevarlos a que formulen las mejores preguntas para tener esa aproximación al conocimiento. Cuando nosotros vemos que aquí está planteado que en esa Colombia equitativa la nutrición juega un papel para que los niños accedan a los micronutrientes necesarios para el desarrollo de su corteza prefrontal. Cuando aquí está planteado que necesitamos que la educación no solamente se mire en ciencias, matemáticas y lenguaje, sino que también cultive el sentido humanístico del saber. Que avancemos hacia esa jornada completa donde esa diversidad académica fortalezca nuestra sociedad y donde además tengamos la mayor capacidad de profundizar la democratización del acceso a la educación superior. Ahí se encuentran esa BioColombia con la Colombia de equidad, porque habrá cada vez más niños ávidos de conocimiento. Habrá más niños con destrezas y capacidades para construir una nación donde la divergencia nos puede hacer más fuertes. Y claro está, pensando en la productividad. Porque yo quiero una sociedad donde sean más los colombianos que proyecten sus vidas en la ciencia, la tecnología, la innovación, la academia, para derrotar de una vez por todas las palabras viciadas, apreciado Orlando y apreciados sabios, de aquellos que solamente escucharon la palabra cabecilla, patrón, jefe o sencillamente el malandro. Cuando tengamos una sociedad como la que estamos queriendo construir, donde la proyección de la sociedad sea por el camino del conocimiento y del debate argumentativo y no el de la imposición a partir de la fuerza, cada vez será más posible esa Colombia. Yo quiero decirles, apreciados sabios y sabias, que en esos tres elementos, la Colombia biodiversa, la Colombia productiva, la Colombia equitativa, hay metas intermedias, hay metas volantes, metas que queremos alcanzar rápidamente. A mí me motiva que en este ejercicio han participado distintas instituciones y le hago un reconocimiento, senador Agudelo, porque usted como parlamentario promovió este sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y yo le dije a usted hace un año, como se lo dije al doctor Enrique Forero, que iba a contar con un presidente que cumpliera dos cosas: una misión de sabios para orientar nuestra hoja de ruta y un ministerio de ciencia y tecnología por primera vez en el país, y hoy se ha cumplido esa palabra. Ayer en la noche le decía a algunos de los sabios y sabias que en la historia de la humanidad hay cosas que la ciencia descifra. Y yo les decía que hay incendios que tienen razones. Y les contaba que hace muchos años en el parque Yosemite, donde se presentaban incendios forestales, algunos expertos decidieron remover gran parte de los arbustos y semillas y quizás musgos que gasgajeaban en el piso y que eran muy propicios para encender rápidamente las llamas. Se hizo una gran campaña para remover mucho de ese material, pensando por esa vía proteger las secuoyas, esos árboles gigantes de gran diámetro y sencillamente deslumbrantes. Al cabo de algunos años se dieron cuenta que no habían nacido nuevas secuoyas. Y muchos se dieron cuenta que era justamente a partir de esos incendios como se lograba que muchas de las semillas tuvieran la capacidad de adherirse con más fortaleza a la superficie para crecer frondosamente. Y yo quiero decir esto en el plano de lo que vive hoy el mundo.
el mundo está hoy en un gran debate sobre la democracia liberal, donde se discute la democracia misma, sus modalidades, su representatividad, su influencia. Y ha tocado las puertas de muchos lugares y también ha tocado las puertas de América Latina, porque hay sociedades que están impacientes frente a muchas brechas que se han consolidado en el tiempo. Y nos toca a quienes ejercemos la jefatura de Estado interpretar esas realidades. Ayer les contaba que yo me posicioné el 7 de agosto del 2018 y el 8 de agosto estaba en San Andrés con mis compañeros de gobierno y una señora me dijo: este gobierno no ha hecho nada. Y entonces le decía yo a los compañeros de gobierno, en medio de las risas, les dije: ahí está la preocupación, porque son justamente las angustias acumuladas en el tiempo las que más nos exigen a nosotros. Pero hoy tenemos que ver la oportunidad y ver cómo puede nacer una democracia cada vez más fuerte, más vigorosa, más participativa, más deliberante, más instrumental al servicio del ciudadano. Que las divergencias en la sociedad las tenemos es que sanear a partir de la conversación, no de la imposición, ni de los unos frente a los otros, sino sentarnos en el papel del otro, pararnos en los zapatos del otro y hacer un ejercicio de construcción colectiva. Y yo estoy seguro que la gran conversación nacional que estamos abriendo tiene ese propósito. Y esa conversación nacional está inspirada en lo que hoy vemos en este salón. Si aquí fueron capaces de encontrarse científicos puros, emprendedores con énfasis científico, y ponerse de acuerdo en medio de divergencias, eso demuestra que como país nosotros tenemos la mejor oportunidad. Y yo sé que aquí hay científicos que han estudiado muchísimo a Darwin. Y yo sé además que vivimos en una época donde constantemente quienes quieren generar odio en la sociedad hablan de las revoluciones desde el punto de vista social. Pero yo creo muchísimo en las grandes evoluciones. Y Colombia es un país de grandes evoluciones. Hace 30 años era imposible pensar que Colombia iba a estar sentado en la OCDE. Hace 30 años era impensable que íbamos a aumentar el promedio de vida como lo hemos hecho, o que tendríamos multinacionales colombianas, o que tendríamos a nuestros científicos en los principales centros académicos del planeta, o que tendríamos además la sede en Latinoamérica de grandes centros de investigación. Y hoy los tenemos, pero queremos más. Y ese es el derecho que no podemos dejar de ejercer, querer más, pero sin dejar de reconocer lo que hemos evolucionado. Porque eso no nos lo puede arrebatar nadie, ni la violencia, ni el dogmatismo, ni el sectarismo, ni los que pretenden polarizar la sociedad a partir del odio. La ciencia tiene una ventaja, que tiene un método, y que tiene un método a partir del cual se plantean hipótesis y se confrontan hipótesis, y que es a partir de la generalización continua como se van probando. Si nosotros le pusiéramos más cerebro a muchas discusiones, quizás nos concentraríamos en lo más importante en nuestra sociedad. Yo recibo el documento de los sabios y las sabias como una hoja de ruta, como un derrotero, como un mecanismo para que desde la presidencia de la República, en compañía de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, estemos llegando al ejercicio de las grandes metas, en financiamiento, en aplicación, en las redes universitarias, en el vínculo con el sector privado, en llegar a los territorios, en promover las becas, en tener más doctorados,
en aumentar la participación en las grandes publicaciones científicas, pero en la incidencia de todo este ejercicio para un país que crece y crece con equidad. Así asumo este reto. Y yo creo que la gran inspiración que nos queda hoy es que de aquí a agosto del 2022 hayamos cumplido una de las metas más trascendentales, y es el mayor salto de aporte al PIB y de aporte presupuestal a la ciencia y tecnología que haya visto Colombia en su historia. Ayer me decía un científico, después de la cena, que el presidente Kennedy invitó a un grupo muy distinguido de premios Nobel a la Casa Blanca en su momento, y les dijo, eran más de 60, les dijo, yo nunca había visto tanta inteligencia junta desde cuando Thomas Jefferson estaba escribiendo la Declaración de Independencia. Nunca había visto tantos cerebros en un mismo salón con tanta capacidad como el que estoy viendo en este momento. Y quizás parafraseando a Kennedy, desde cuando José Celestino Mutis estaba encerrado planteando los grandes prospectos para las ciencias naturales. Cada uno de ustedes es un mundo y un universo. Cada uno de ustedes es una larga carrera. Cada uno de ustedes aportó a la construcción de país en esta primera aproximación. La misión apenas empieza. Y como les digo, cada año estaremos llevando el cómo vamos con la misión de Sabios y sus recomendaciones. Pero yo voy a decirles que la recomendación más importante que ustedes nos han dejado es esa confluencia de la Colombia que ama la biodiversidad, de la Colombia que se mira a sí misma en mayor productividad, pero que lo construye a partir de ser una sociedad más equitativa. Gracias, infinitas gracias, porque ustedes no nos están dando las respuestas a todos los interrogantes, sino que nos están llevando a que cada vez las preguntas de la sociedad colombiana sean más profundas, y que cuando años después se mire qué ocurrió en este diciembre del Bicentenario, marque la pauta de un país que tomó un salto para que Colombia fuera la más importante potencia científica de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias.